Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nuevamente nos encontramos para preparar la Eucaristía de este próximo domingo, con la palabra de Dios, con unos textos maravillosos de la Sagrada Escritura que vamos a desentrañar para utilizarlos en nuestro provecho espiritual. Pero antes de ir a las lecturas, como siempre les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita, que nos dejen un dedito para arriba si les gustó el video y que nos dejen también sus comentarios en la caja, de manera que podamos ir creciendo con la ayuda de todos. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a las lecturas. Vamos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Yo después les pongo acá arriba para que ustedes puedan buscar en sus Biblias, en sus casas. Y dice así: hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo en cambio voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas y de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me gusta mucho leer el profeta Jeremías porque allí yo cada tanto tengo la costumbre de tomar el libro del profeta Jeremías y abrirlo, es decir, cualquier profeta, ¿no? Me gusta tomar textos proféticos y abrirlos en cualquier parte y comenzar a leer un capítulo, y siempre encuentro una palabra que va directo a mi corazón, siempre la encuentro. Es maravilloso el profeta Jeremías. Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Cuidado con esos pastores. Un mensaje directamente a nosotros, a los pastores. Cuidado. Los pastores, los sacerdotes, los obispos, el Papa. Cuidado. Porque tenemos que rendir cuenta a Dios si se pierde y se dispersa el rebaño. El rebaño, dice el Señor, de mi pastizal. Es mío el rebaño. Los pastores solamente los cuidamos. El rebaño tiene un único dueño, que es Dios. Nosotros estamos para cuidarlo y para cuidarlo bien, al rebaño. Entonces dice: contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo en cambio voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Habla de que Él mismo, yo mismo reuniré a mis ovejas. Fíjense cómo habla en primera persona. Yo mismo. Yo en persona, dice el Señor, voy a reunir a mis ovejas. El Señor es muy celoso de lo suyo. Sí, el Señor es muy celoso de lo suyo. Son mis ovejas. Jesús en el capítulo 10 de San Juan: son mis ovejas, yo las conozco, ellas me siguen y escuchan mi voz.
Cuidado entonces cuando los pastores no hablamos con la voz de Cristo. Cuando pretendemos hablar con la voz propia. Yo mismo reuniré a mis ovejas de todos los países. Está haciendo una profecía sobre la iglesia, en realidad, está haciendo una profecía sobre la iglesia. El Señor mismo, es decir, Dios en persona, quien es Jesús, está refiriendo a Jesús. Reuniré el resto de mis ovejas de todos los países. ¿Sí? Jesús que viene después lo vamos a ver en la segunda lectura, cómo Jesús hace con judíos y paganos, hace un solo hombre nuevo en su persona. Pero después lo vamos a ver cuando veamos la carta a los Efesios. Y yo en cambio voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Y todo lo va a hacer el Señor. Todo lo va a hacer el Señor. Nosotros tenemos que darle cuenta. ¿Sí? Servidores inútiles, como dice el Evangelio. Tenemos que saber que somos esos, los pastores. Entiendo, pastores, sacerdote, obispo, papa, catequista, gente de pastoral, todos los que tienen de alguna manera una responsabilidad directa sobre el pueblo de Dios. Un catequista de parroquia no puede escandalizar a sus catequizandos, tiene una responsabilidad directa sobre el pueblo de Dios. Si viene responsable el párroco que pone a la catequista o al catequista, pero también el catequista tiene una responsabilidad de apacentar según lo que Dios quiere, Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo, una profecía mesiánica. Suscitaré para David un germen justo. El germen justo es Jesucristo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. Y acá me quiero detener. Yo, cuando hago estas reflexiones, por lo general, no siempre, pero por lo general me gustan los comentarios de pie de página de la Biblia de la traducción de Monseñor Straubinger, que como viene muy comentada, están en 2 tomos. ¿Sí? Están 2 tomos. Tiene unos comentarios muy ricos para poder comprender la palabra de Dios. Y aquí lo que encontré es cómo esta profecía, acá dice, esta profecía es una profecía que espera cumplirse, dice Monseñor Straubinger. O sea, esta profecía está como en un devenir, se va realizando, y esta profecía se va a terminar de cumplir al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque dice, Él practicará la justicia y el derecho en el país. Él practicará la justicia y el derecho en el país. Él, no los demás. Él, el Mesías, el que va a venir. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Es decir, practicar la justicia, que Él va a practicar la justicia, es que va a enseñarle al hombre, que es el modo de pastorear de Jesús, va a enseñarle al hombre un nuevo modo de ser según el misterio de la gracia. Un nuevo modo de ser según el misterio de la gracia. Reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. Pero Él no fue objeto de justicia, ahí voy. Él no fue objeto de justicia. Quiere decir que los hombres todavía no tenemos un sentido pleno de la justicia. O sea, Él que predicó la justicia en el sentido de darle a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde, en ese sentido, la justicia entendida, a Jesús no le correspondía la cruz, si vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? La voluntad del Padre, etcétera, por el misterio de la redención, la sangre derramada del Cordero que nos salva, nos libra de nuestros pecados, etcétera. Bueno, todo eso, fenómeno, ¿sí? Pero todo eso basado en una gran injusticia, en la injusticia humana, en la injusticia de Pilato, en la injusticia de Herodes, en la injusticia de un pueblo que pide que un domingo lo está recibiendo con ramos y Hosana, el hijo de David, bendito el rey que viene en nombre del Señor, pero que en una semana se da vuelta, da una vuelta de 180 grados el pueblo y empieza a gritar, crucifícalo, no, a él no, a Barrabás,
¿Qué hago con el rey de los judíos? Crucifícalo, crucifícalo. Y la muchedumbre gritaba, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y cuántos de esos, siempre me pregunto esto, ¿no? ¿Cuántos de esos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, cuántos de esos habrían sido sanados a lo mejor por el mismo Jesús? Pero con tal de quedar bien con las autoridades, entonces crucifícalo, crucifícalo. O sea, el que practica la justicia es víctima de la injusticia. El que predica la justicia, el autor de la justicia, si queremos decirlo de alguna forma, Jesús, es el que padece la injusticia. Es el que padece la injusticia. Entonces, Monseñor Straubinger toma una cita de Hechos 15, 14, 17, que se las voy a dejar también escrita acá arriba. Dice, esta profecía espera aún su cumplimiento. Esta profecía espera aún su cumplimiento. O sea, le da una dimensión escatológica. Quiere decir que la justicia verdadera va a estar instaurada definitivamente al final de los tiempos. La verdadera justicia, la justicia con mayúscula, que no es ni la justicia de los tribunales humanos, ni es la justicia entre los seres humanos comunes y sin ir a los tribunales. Él va a instaurar la verdadera justicia según la gracia. Según la gracia. Y termina diciendo, el Señor será nuestra justicia. ¿Ven? El Señor será nuestra justicia. El Señor será nuestra justicia. O sea, Él mismo es el que la va a realizar. Él mismo es el que la va a instaurar definitivamente. Con respecto a este último renglón, el Señor es nuestra justicia, el Señor es nuestra justicia, el Señor será nuestra justicia. Hay una encíclica del Papa Pío XI que se llama Quas Primas, ¿sí? Quas Primas, que es por la fiesta de Cristo Rey, y utiliza este versículo de Jeremías para destacar justamente la realeza de Cristo, una realeza que se manifiesta en la justicia y en la santidad y en la gracia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y dice así: hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, el muro de división al cual se refiere San Pablo en un sentido material, ¿sí? Era el muro que dividía, ¿sí? Era el muro que dividía el atrio de los gentiles, el atrio de los paganos en el templo, de los judíos. Estos son los dos pueblos de los cuales habla, el pueblo judío y el pueblo pagano. Los que estaban cerca, los judíos; los que estaban lejos se refiere a los paganos. Y dice aquí algo muy importante, dice, con los dos pueblos, es decir, es como que San Pablo concibe el mundo en dos mitades, o en dos partes, podemos decirlo. Los que adoran al Dios verdadero, los judíos, ¿sí? Y los paganos, los que tienen distintas deidades, los politeístas, etc. ¿Sí? Dice, así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona. Y acá me quiero detener.
Con los dos pueblos creó un solo hombre nuevo, o sea que hay un solo hombre nuevo, en el sentido abstracto de la palabra hombre, ¿no es cierto? En sentido general, un solo hombre nuevo significa en la persona de Cristo. ¿Por qué decimos un solo hombre nuevo? Porque la persona de Cristo al hombre le da un nuevo modo de ser. La gracia al hombre le concede un nuevo modo de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar un poquitito de lo que es la unión hipostática. La unión hipostática que se da en la persona del amado Señor Jesús. Es decir, un solo hombre nuevo significa que en Cristo hay dos naturalezas. La naturaleza humana, que recibe de la Santísima Virgen, María, y la naturaleza divina que recibe de su Padre Dios. Esa unión de naturalezas en Jesucristo se llama unión hipostática, ¿sí? Unión hipostática, porque se realiza esa unión, se hace real esa unión, se hace real en la única persona del amado Señor Jesús. Significa que en Cristo Dios vino a unir al hombre con Dios. Hasta Jesús existía un hombre escindido de Dios. ¿En qué sentido? Separado de Dios. ¿En qué sentido? No que esté falto del amor de Dios, porque Dios siempre amó al hombre. Siempre amó y siempre amará al hombre incondicionalmente. No depende, es decir, el amor de Dios no depende de nada. El amor de Dios es incondicional. Dios ama a todos y ama a todos por igual. Y los amó siempre y los seguirá amando siempre. En eso no hay duda, ¿sí? Pero lo que había perdido el hombre por el pecado era la vinculación con Dios por medio de la gracia. Había perdido la vinculación con Dios por medio de la gracia. En la persona de Cristo se vuelve a vincular la naturaleza humana y la naturaleza divina. En una sola persona, como dice aquí en la carta a los Efesios, en su propia persona. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona. ¿Para qué hace este hombre? ¿Para qué hace este hombre nuevo en su propia persona? Para restablecer la paz, para reconciliar con Dios en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, se está refiriendo a la iglesia. Es decir, ese hombre nuevo se realiza en la iglesia fundada por Jesucristo. Ese hombre nuevo se realiza en la iglesia fundada por Jesucristo. La iglesia es el canal, la iglesia comunidad es el canal de la gracia de Dios, es uno de los canales a través de los cuales, ¿por qué digo? Porque también María es otro canal de la gracia de Dios, porque María también es figura de la iglesia, pero ya estamos haciendo muchas disquisiciones que nos desviarían mucho del eje que quiero tratar acá. La iglesia viene a ser el canal de la gracia a través de los sacramentos que vinculan al hombre con Dios, principalmente por el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo inserta al hombre en el misterio de Cristo. Inserta al hombre en el misterio de Cristo. Lo hace un hombre nuevo, como dice aquí el apóstol San Pablo, en la persona de Cristo. Es decir, esa unión humana y divina se vuelven a ser presentes en el momento del bautismo, se hacen presentes en el alma de aquel que recibe el sacramento. Y a través de los demás sacramentos, de distintas maneras, se va actualizando, se va manteniendo presente esa gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, esa presencia de Dios es la gracia de Dios, ¿sí? Esa gracia se va manteniendo presente. El hombre pierde la gracia por el pecado, sí, pierde la gracia por el pecado, pero por la reconciliación la recupera con creces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, también nos va a decir el apóstol San Pablo, de manera entonces que tenemos que entenderlo de esta forma, es decir, Dios en la persona de Cristo, a través de la naturaleza humana y la naturaleza divina, vuelve a unir al hombre con Dios, haciendo un solo hombre nuevo. Ese hombre nuevo se realiza en un solo cuerpo, ese cuerpo es la iglesia.
y se realiza a través del sacramento del bautismo. Bien, vamos ahora al Evangelio según San Marcos. Dice así: al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, termina el Evangelio diciendo lo que habíamos anticipado en la primera lectura, hablando de cómo debe ser el pastor. El pastor debe tener un corazón que se compadece del rebaño. Dice, se compadeció de la muchedumbre porque eran como ovejas sin pastor, es decir, los vio abandonados, vio una muchedumbre hambrienta, hambrienta materialmente y hambrienta espiritualmente. Porque, a ver, tenemos que entender esto. ¿En qué contexto se realiza la predicación de Jesús? O sea, toda la vida de Jesús, ¿sí? En un contexto muy convulsionado, donde Israel está invadido, está ocupado por el Imperio Romano. Acuérdense que en Jerusalén estaba el representante del emperador, que era Poncio Pilato. O sea, estaba la ocupación romana, pero a la vez estaba Herodes, que era el que gobernaba al pueblo judío. O sea, estaban con dos gobiernos. Y los dos gobiernos, enemistados. Acuérdense que el Evangelio dice que Herodes y Pilato se hicieron amigos cuando Jesús es entregado para morir en la cruz. Dos gobiernos totalmente malvados y tiranos y crueles con la gente, donde se instauraba una justicia profana, pagana, donde todavía reinaba el ojo por ojo, diente por diente, por parte de los judíos, donde era muy difícil. Entonces viene Jesús a hablar de paz, de reconciliación, de amor, de un Dios que ama, de un Dios que perdona. Ustedes oyeron que se dijo a los antepasados, no pequen, no se divorcien y debe ser llevado, o con respecto al adulterio también, pero yo les digo, en el Sermón de la Montaña, pero yo les digo que procedan de esta manera, para encontrarse con Dios, para tener el perdón de Dios, es decir, para que la ley, esa ley tan dura a la que estaba sometido el pueblo, esa ley tan dura, tan estricta, donde la mujer adúltera era apedreada, donde no se tenía contemplación con nadie, como ven lo que pasó con Jesús, no le tuvieron ninguna contemplación al Señor. Lo condenaron a la cruz y fue a morir de una manera muy cruel. En ese contexto, Jesús tiene que predicar. Y de hecho tienen momentos en los cuales a Jesús le cuesta mucho la predicación. Hace unos domingos atrás vimos cómo en Nazaret no puede hacer ningún milagro por la falta de fe, por ejemplo. Y acá esta muchedumbre que seguía a Jesús encuentra a alguien que les está hablando de un Dios amor, de un Dios que perdona, de un Dios que es Padre. Si el pueblo judío no había escuchado que podía existir una paternidad personal de Dios sobre cada uno, sobre cada comunidad, sobre cada persona.
El pueblo judío no entendía esto. Y voy, cuando Jesús se le aparece resucitado a María Magdalena, voy a mi Dios y al Dios de ustedes, a mi Padre y el Padre de ustedes. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Abba, Padre. Es una relación paterno-filial todo el tiempo inculcándola Jesús al pueblo para con Dios. Porque de todas las enseñanzas de Jesús, o sea, la ley del amor y que Dios es nuestro Padre, es como el caballo de batalla que Jesús tiene para ir formando, para ir instruyendo en el nuevo hombre que Él quiere formar según su persona, como leíamos en la segunda lectura. De manera que entonces esa muchedumbre sigue a Jesús porque está hambrienta de Dios. Y el corazón de Jesús no puede más que compadecerse de esa multitud, de decir: pobre gente, cómo necesitan de Dios. Y estuvo largo rato enseñándole. Fíjense que los discípulos regresan, ¿sí?, de predicar. Dice: al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había enseñado. Y les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Se ve que el trabajo era bastante fuerte, bastante duro era el trabajo. ¿Sí? Vengan a descansar un poco. Vengan a descansar un poco. Se subieron a la barca, se fueron, pero la gente los pescó y se fue por tierra y los encontró a la otra orilla. Y los miró con compasión. Capaz que si hubiera sido yo o algún otro hermano mío, pues dicen: oh, y otra vez estos. El Señor los miró con compasión. Los miró con compasión y estuvo largo rato dedicándoles, enseñándoles. No dice acá que Él enseñó, pero sí lo vamos a deducir, lo que enseñó por la continuidad que va a tener el Evangelio, de la cual vamos a hablar ahora en un momento. Estuvo enseñándoles largo rato. ¿Qué pasa? Jesús va a saciar el apetito material de esta gente multiplicando los panes, porque después de esto viene la multiplicación de los panes, pero cambia. El domingo que viene ustedes van a notar que va a cambiar la versión del Evangelio. Va a ser la multiplicación de los panes, pero según la versión de San Juan. ¿Por qué? Porque desencadena todo el discurso del pan de vida. Estuvo largo rato enseñándoles y les ha enseñado el pan de vida. Les ha enseñado cómo nutrirse interiormente, les habló de la Eucaristía, les habló del misterio salvador de la Eucaristía, del que come su carne y bebe su sangre, les habló de la vida eterna, permanece en mí y yo en él, de una permanencia de corazón a corazón. Durante unos cuantos domingos ahora, no recuerdo cuántos, pero vamos a seguir a partir del domingo, este es el domingo 16º, a partir del domingo 17º, en este ciclo B, comienza el discurso del pan de vida. ¿Y por qué? Primero por una estrategia litúrgica que se pone esto, porque el Evangelio de Marcos es más cortito y no alcanza a cubrir, parece que no alcanza a cubrir todos los domingos del año, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que Jesús le dice a los discípulos: vamos a un lugar tranquilo para descansar, a solas, como que Jesús les propone hacer un retiro, una reflexión, un encuentro profundo de oración. Entonces cambia el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida interior. Es el Evangelio de la vida interior. Hasta ahora veíamos un Jesús con una actividad totalmente hacia afuera, sanando al enfermo, enviando a predicar, visitando Nazaret, etcétera, una cantidad de milagros, todo el tiempo con gente y muchedumbre, bueno, vamos a un lugar tranquilo a descansar, Sin embargo, a pesar de que Jesús quiere descansar con sus discípulos, no abandona la muchedumbre. Estuvo largo rato enseñándoles y les dio de comer materialmente, les multiplicó los panes y los peces. Yo siempre tuve eso de los panes y los peces eran pescados, no eran peces porque estaban pescados, pero bueno, pequeño detalle, no importa. Por eso entonces, ahora vamos a encontrar en los domingos sucesivos, vamos a encontrar a un Jesús que nos habla al corazón directamente. Vamos a encontrar a un Jesús que nos habla al corazón directamente.
Por eso que vamos a reflexionar mucho sobre el sacramento de la Eucaristía. Vamos a reflexionar mucho sobre el sacramento de la Eucaristía como ese alimento interior. La multiplicación de los panes tiene como resultado el discurso del pan de vida. Jesús pasa del pan material al pan eucarístico. Todo el tiempo va haciendo esa comparación, digamos, ¿no es cierto? Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. En cambio, el pan que yo daré es mi carne que perdura para la vida eterna. O sea, ya lo conocemos, el discurso del pan de vida, pero lo podemos leer y recontraleer 1000 veces, que siempre vamos a encontrar un consuelo espiritual en el discurso del pan de vida, y cuánto Jesús nos ama y cuánto Jesús quiere brindarse a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces esta es un poco la idea de ir preparando las lecturas para la Eucaristía de este domingo 16º del tiempo ordinario que vamos a tener ahora, viernes 16, sábado 17, domingo 18. Domingo 18 de julio, es domingo 18, según el almanaque y según el calendario litúrgico, es domingo 16. Domingo 16. Bien, les recuerdo nuevamente suscribirse al canal, activar la campanita, dejar los comentarios y lo posible poner un dedito para arriba, así, me gusta, y si no les gustó, un dedito para abajo, que también es bienvenido, pero háganlo, por favor háganlo, así entre todos podemos sembrar la semilla de la palabra. Que el Señor los acompañe, que tengan un lindo domingo en familia y sobre todas las cosas, esta paz de la que habla la segunda lectura, que la hagamos realidad en nuestros hogares y en nuestros corazones. Que Dios los bendiga. Chao.